Hola, mi nombre es Alberto Hamilton y voy a hacer una introducción al software libre. Todos hemos oído hablar de Linux y sabemos que es algo relacionado con programas gratis, pero podemos pensar, ¿es esto una trampa? ¿Es peligroso porque no se regalan las cosas, nadie regala nada? ¿O es que los programadores se han vuelto locos y tenemos que aprovecharnos antes de que cambien de opinión y nos empiecen a cobrar? ¿Realmente hay algo que sirva en el software libre? Pues bueno, a través de viendo los tipos de software, las distintas visiones del software libre y las ventajas del software libre, trataré de responder a estas preguntas. Antes de ver los tipos de software, voy a explicar lo que es el código fuente, que es un concepto importante. El software se crea a partir de un texto que escribe el programador, que es el código fuente, que contiene las instrucciones que la computadora puede interpretar y ejecutar. Es muy análogo a lo que sería una receta de cocina. Nosotros tenemos una receta, hacemos un procedimiento, entre ellos está la cocción y al final tenemos, por ejemplo, una tarta de fresa. Si tenemos la tarta de fresa no podemos tener una tarta de chocolate. Si quisiéramos una tarta de chocolate tendríamos que volver al principio, repetir la receta, pero cambiando alguna parte, por ejemplo el ingrediente donde dice fresa ponemos chocolate, hacemos el procedimiento, la cocción y volvemos a tener una tarta ahora de chocolate. Eso es una primera cuestión. Otra cuestión es que si nos dan una tarta de chocolate no podemos saber cómo era la receta que utilizaron. Pues con el código pasa algo muy parecido. El programador escribe el código fuente, hay un proceso que es el de compilación y al final se obtiene el ejecutable. Si quisiéramos cambiar algo del ejecutable necesitamos necesariamente el código fuente, modificar el código fuente y hacer el proceso de compilación. Y por otro lado, si tenemos el ejecutable no somos capaces de sacar el código fuente. ¿Vale? Bien, con esto más o menos claro podemos ver los distintos tipos de software. El primer tipo de software es el propietario. Es aquel que prohíbe la modificación porque no tenemos el código fuente, prohíbe el uso, salvo que seamos nosotros los que hayamos pagado la licencia, y prohíbe la redistribución. Es el tipo de software que estamos acostumbrados, bueno, al que nos tienen acostumbrados. Otro siguiente tipo de software que quizás hemos visto es el shareware. Es aquel que permite la redistribución pero el uso, pero durante un tiempo limitado. Úselo durante 30 días y después ya tiene que pagar o ya deja de funcionar. Se suele hacer pues para promocionar productos completos. Después está el freeware, que es similar, pero ahí no hay tiempo de límite, sino se puede usar todo lo que quiera, pero no se tiene el código fuente, con lo cual no se puede modificar. Después está el semilibre, que ahí sí lo podemos usar, lo podemos copiar, tenemos el código fuente, pero en la licencia aparece algo como solo para uso personal, no se puede usar en las empresas, etc. Y finalmente el software libre es aquel que tiene las 4 libertades. Tiene que tener la libertad para usarlo, ¿vale? Usarlo quien sea empresas, sean particulares, quien sea. Tiene que tener la libertad de copiarlo, o sea, si alguien nos pide ese software, se lo podemos dar una copia. Tiene que tener la libertad para poder modificarlo, es decir, tiene que tener disponible el código fuente. Y finalmente, la cuarta libertad es que nos dé la libertad para distribuirlo, ese software tal cual lo hemos recibido o con las modificaciones que nosotros hemos introducido. Entonces, todo aquel software que no es software libre se conoce como software privativo, porque nos priva de alguna de esas 4 libertades. El software libre, en el mundo del software libre hay 2 visiones, el por qué el software debe ser software libre. La visión inicial, el padre del software libre es Richard Stallman. En el año 1984 comenzó el proyecto GNU con el objetivo de construir un sistema operativo completamente software libre. Para ello pues, fundó la Free Software Foundation para apoyar este proyecto. La visión de GNU y de la Free Software Foundation se basa en la moral para exigir que el software sea software libre. Algunas de las razones que utilizan son, pues, por ejemplo, que es antisocial no poder ayudar a tu vecino. Por ejemplo, si nuestro vecino nos pide un martillo o una herramienta, nosotros, pues, la moral nos dice que tenemos que ayudarle. En cambio, si nuestro vecino viene a nuestra casa y ve un programa y dice, oh, qué programa más interesante, quiero utilizarlo, tú lo que le tendrías que decir es, no, no te lo puedo dejar porque si no estaría haciendo piratería, con lo cual es antinatural, antisocial. Por otro lado, ningún usuario puede adaptar o modificar el software privativo. Eso pues, causa frustración, es como si nosotros nos compramos una casa en donde las mesas, las sillas están atornilladas al suelo y no podemos hacer ningún cambio, nos causa frustración. Y también otro aspecto es que se rompe el espíritu de colaboración científica. En el mundo científico, cuando alguien consigue algo, lo publica en las revistas con la idea de que los demás lo lean y empiecen a generar conocimiento a partir de ahí. Con el software privativo eso no es posible. Pero existe otra visión del software libre
que es el de la Open Software Initiative, es lo que se llama el Open Software, que surgió posteriormente y trata de suavizar las condiciones que impone GNU, porque GNU obliga a que si un software, nosotros modificamos un software o añadimos un software a lo que es software libre, necesariamente todo el conjunto tiene que ser software libre. Entonces eso echa para atrás o echaba para atrás a las empresas. Entonces con esta Open Software pues permitió que varias empresas empezaran a generar software libre, entre ellas pues nombres tan importantes como IBM, HP, Sun o la misma Google. Una cuestión importante que hay que aclarar es que el software libre no es software gratis. En el mundo anglosajón tienen un pequeño problema porque ellos utilizan el término free software. Entonces en inglés free significa también libre y también significa gratis. Entonces hay una cierta confusión porque piensan que software libre necesariamente significa gratis. Pero nosotros tenemos que tener claro que free software es software libre, pero free software no es software gratis. El software libre se puede y se debe cobrar por el software libre. Algunos proyectos más destacados, hay muchísimos, pero los más destacados de software libre, pues tenemos en primer lugar el sistema operativo GNU Linux, que normalmente se conoce como Linux, pero estrictamente se tendría que llamar GNU Linux porque una gran parte de las aplicaciones son GNU. Otro proyecto muy importante es el proyecto del servidor web Apache, que a día de hoy es el más utilizado en Internet y es software libre. Y otros proyectos más recientes y que seguramente conocerán más es el navegador Mozilla Firefox o la suite ofimática OpenOffice. El software libre tiene una serie de ventajas. En primer lugar, es que el software es más fiable. Se ha demostrado en tasas de fallo que el software libre funciona mejor que el privativo. Las razones pues son sencillas. El software es revisado por otros. El código fuente es revisado por otros. Y como dice el refrán, 4 ojos ven más que 2. Además, la comunidad, los usuarios de software libre, que son programadores, pues son capaces de, si detectan un error, de informar de ese error o incluso de mandar las correcciones. Y otro punto también importante es que el programador que hace software libre pues sabe que su código se va a ver, con lo cual pues se preocupa de que esté bien hecho, que esté correctamente hecho, porque de ello depende su reputación. Para los clientes, es decir, para una empresa que compra software libre, pues con respecto al vendedor tiene una serie de ventajas, porque desde el momento si el vendedor desaparece o sube los precios o no es capaz de corregir los errores que tiene el software, esa compañía puede coger su código fuente e ir a otra compañía de software y decir dame el soporte. Y también se evitan los gastos derivados de la licencia, porque algunos software privativos pues necesitan un sistema de servidores de licencias muy complicado y que supone un coste que con software libre no es necesario. La conclusión es que el software libre es una opción hoy, en muchos casos es la mejor opción. Yo, por ejemplo, hago todo mi trabajo exclusivamente utilizando software libre. El software libre está cambiando la forma de desarrollar software y está cambiando la forma de utilizar software. Si no lo has probado, tienes que probarlo. Muchas gracias.